Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, el fanatismo. Y hoy vamos a ver que el fanatismo es una pasión o actividad manifestada de manera desmedida, irracional y tenaz de una religión, idea, teoría, cultura, estilo de vida, persona, celebridad o sistema. Entre más aspectos que podrían desencadenar un fanatismo y que pues el fanático es esta persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo o alguien. Desde una perspectiva psicológica, el fanatismo muestra una adhesión apasionada e incondicional a una causa y un entusiasmo desmedido o monomanía persistente hacia determinados temas de modo obstinado y que algunas veces hasta es indiscriminado, inclusive violento. En el ámbito de las ideologías, el fanatismo alude a creencias extremas que superan la racionalidad, y es que esta ceguera que produce este apasionamiento puede llevar a que la persona fanática se comporte en ocasiones de manera irracional, a ese extremo peligroso, como matar a otros seres humanos o encarcelarlos, con el fin aparente o manifiesto de mantener esta creencia considerada por el fanático o fanáticos como la única verdad. Uno de los clásicos sobre el fanatismo y estos movimientos ideológicos es El verdadero creyente, que se publicó en 1951. Y la importancia de tener una buena definición de fanatismo se estriba en los problemas éticos que genera la mayoría de los casos que son considerados. Cabe señalar que en este sentido el fanatismo no se debe tanto a la racionalidad del pensamiento de la persona fanática. Esto atañe más propiamente a la locura, que es estudiada por la psicología o la lógica, sino más bien por sus actitudes, comportamientos, ya que estos producen problemas éticos. Además del fanatismo negativo, existe el fanatismo positivo, que no se dirige en contra de algo o alguien. Pero para entenderlo mejor, observemos la siguiente crónica. En una pequeña ciudad, el estadio de fútbol se llena de vida cada domingo. Las gradas vibran con los cánticos y los colores de los equipos locales. Los aficionados, envueltos en bufandas y camisetas, gritan con fervor cada gol, cada pase, cada jugada. Para muchos, el fútbol es más que un deporte, es una religión. Pero, ¿qué sucede cuando esta pasión se convierte en fanatismo? El fanatismo, esa devoción extrema y desmedida, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde los antiguos templos romanos hasta los modernos estadios deportivos, el fanatismo ha encontrado múltiples formas de manifestarse. Pero, ¿qué es lo que impulsa a una persona a cruzar la línea entre la pasión y la obsesión? La palabra fanático proviene del latín fanaticus, que significa perteneciente al templo. En la antigua Roma, los fanum eran recintos sagrados donde los devotos mostraban una devoción extrema hacia sus dioses. Esta devoción, en su forma más pura, era vista como una virtud. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, puede convertirse en una fuerza destructiva. El fanatismo se caracteriza por una adhesión incondicional y desmedida a una causa, idea o persona. Los fanáticos suelen mostrar una falta de flexibilidad mental, creyendo que poseen la verdad absoluta y rechazando cualquier opinión contraria. Esta mentalidad puede llevar a comportamientos irracionales, en algunos casos, peligrosos. A lo largo de la historia, el fanatismo ha sido responsable de numerosos conflictos y tragedias. Las cruzadas, la Inquisición y los movimientos totalitarios del siglo XX son ejemplos claros de cómo el fanatismo puede llevar a la violencia y la opresión. En cada uno de estos casos, la creencia inquebrantable en una causa justificó actos de crueldad y barbarie. En la actualidad, el fanatismo no se limita a la religión o la política. Los deportes, la música y la cultura popular también pueden ser campos fértiles para el fanatismo. Los aficionados de equipos deportivos, por ejemplo, pueden llegar a extremos peligrosos en su devoción. Las rivalidades entre equipos pueden desencadenar en violencia, y las redes sociales amplifican estas tensiones. No todo fanatismo es negativo. En su forma más benigna, puede ser una fuente de motivación y comunidad. Los aficionados que apoyan a su equipo con entusiasmo y respeto, los seguidores de una banda que encuentran consuelo en su música, o los activistas que luchan por una causa justa, todos ellos muestran cómo la pasión puede ser una fuerza positiva. El fanatismo es una manifestación de la naturaleza humana, una expresión de nuestra capacidad para creer y luchar por lo que consideramos importante.
Sin embargo, es crucial mantener un equilibrio y recordar que la diversidad de opiniones y el respeto mutuo son esenciales para una convivencia armoniosa. En un mundo cada vez más polarizado, es más importante que nunca fomentar el diálogo y la comprensión. En el estadio, los cánticos continúan. Los aficionados celebran cada victoria y lamentan cada derrota. Pero al final del día, lo que realmente importa es el espíritu del juego, la camaradería y el amor por el deporte. Porque, como en la vida, el verdadero valor no está en la victoria o la derrota, sino en cómo jugamos el juego. Y es que es importante también conocer la historia que lleva a los investigadores a este arte del fanatismo. Dado que a veces lo relacionamos con cosas negativas, pues también existe el término positivo, que es el término fan, que proviene de este inglés. Y un fan o fanático, simpatizante o aficionado, seguidor o admirador, es una persona que siente gusto y entusiasmo por otra persona o por cierto objeto. Y este término se utiliza en particular en el deporte y el arte. Así, para referirse a admiradores de una persona o de un grupo determinado de personas. Ha escuchado seguramente los famosos club de fans que tienen algunas estrellas. A esto hace referencia. El problema está en cuando esto se convierte en una obsesión, es decir, cuando tiene este carácter compulsivo y termina por adquirir una condición penosa y angustiante para quien la sufre. Cuando las obsesiones y las compulsiones se han hecho crónicas, ya se habla de una neurosis que perturba la vida normal de la persona y se transforma en un trastorno obsesivo-compulsivo. Veamos entonces el siguiente reporte. El fanatismo es un fenómeno complejo que ha sido objeto de estudio por diversos autores a lo largo de la historia. El término fanatismo proviene del latín fanaticus, que significa perteneciente a un templo. En la antigua Roma, los fanum eran recintos sagrados donde los devotos mostraban una devoción extrema hacia sus dioses. Esta devoción, en su forma más pura, era vista como una virtud. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, puede convertirse en una fuerza destructiva. El fanatismo se caracteriza por una adhesión incondicional y desmedida a una causa, idea o persona. Según Alberto Toscano, el fanatismo no es un simple arcaísmo, sino un problema por pensar y experimentar. Esta afirmación sugiere que el fanatismo es una manifestación compleja que va más allá de una simple creencia irracional. Rogelio Armengol Molins, en su artículo El fanatismo, una perversión del narcisismo, argumenta que el fanatismo puede ser visto como una forma de narcisismo extremo. Según Armengol, el fanatismo es una perversión del narcisismo, donde el individuo proyecta su necesidad de superioridad y control sobre una causa o creencia. Esta perspectiva psicoanalítica sugiere que el fanatismo puede ser una respuesta a inseguridades y necesidades psicológicas profundas. El fanatismo no solo afecta a individuos, sino que también tiene un impacto significativo en la sociedad. Alberto Toscano señala que los usos y abusos de la idea de fanatismo están poblados de sujetos, verdades e historias. Esto implica que el fanatismo puede ser utilizado como una herramienta de control social y político, manipulando las creencias y emociones de las masas para alcanzar ciertos objetivos. El fanatismo ha sido un tema recurrente en la modernidad. Según Armengol, siempre ha habido un combate entre ilustración y fanatismo. La ilustración, con su énfasis en la razón y la tolerancia, ha sido vista como un antídoto contra el fanatismo. Sin embargo, el fanatismo persiste como una fuerza poderosa que desafía los valores de la modernidad. El fanatismo es una manifestación de la naturaleza humana, una expresión de nuestra capacidad para creer y luchar por lo que consideramos importante. Sin embargo, es crucial mantener un equilibrio y recordar que la diversidad de opiniones y el respeto mutuo son esenciales para una convivencia armoniosa. En un mundo cada vez más polarizado, es más importante que nunca fomentar el diálogo y la comprensión. Bueno, desde el punto de vista epistemológico, el fanático curiosamente se parece a su contrario, que es el relativista, en la medida en que para ambos no cabe el debate o la búsqueda común de la verdad. El fanático se comporta como si poseyera la verdad de manera tajante y afirma tener todas las respuestas. En consecuencia, no necesita seguir buscando a través del cuestionamiento de sus propias ideas, que representa la crítica del otro. El fanático, pues, se caracteriza por su espíritu maniqueo y por ser un gran enemigo de la libertad.
Los lugares donde impera el fanatismo son terrenos donde es difícil que prospere el conocimiento y donde se parece detener el curso fluyente de la vida. Un mundo, en definitiva, contrario a la mudable naturaleza humana, que en ocasiones se diría anhela la muerte. De hecho, para Albert Camus, en El hombre rebelde, es una suerte de nihilismo destructivo. El precio que se debe pagar por la cristalización del pensamiento engendrada por el fanatismo resulta elevado, principalmente por el alejamiento de la verdad, pues para profundizar en el conocimiento se debe estar abierto a descubrir la parte de la verdad presente en los demás, desde una humildad intelectual con corte socrático, con una actitud dogmática. Resulta difícil llegar muy lejos intelectualmente. Y es que existe también otra desventaja que tal vez resulte más contundente desde este punto de vista epistemológico, que el fanatismo siempre ha conducido a conflictos e inclusive a graves desastres. Tras numerosos conflictos sociales, masacres, limpiezas étnicas e injusticias, se halla la intolerancia de muchos fanáticos. Esto han coincidido en señalarlo todos los defensores de la tolerancia. El fanatismo es el culpable de esos males que podrían evitarse con la universalización de un talante fraternal que aceptara tales diferencias. Vamos entonces a esta pequeña reseña que engloba el fanatismo en el ámbito religioso, político, deportivo y cómo se lleva en esta vida moderna. El fanatismo es un fenómeno que ha dejado una huella profunda en la historia de la humanidad. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, el fanatismo ha influido en la política, la religión, la cultura y la sociedad en general. Este reportaje explora cómo el fanatismo se ha manifestado en diferentes épocas y contextos, y cómo ha impactado al mundo. Fanatismo religioso. Uno de los ejemplos más antiguos de fanatismo religioso se encuentra en las Cruzadas, 1096 a 1291, una serie de guerras santas impulsadas por la Iglesia Católica para recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Los cruzados, motivados por una fe inquebrantable, cometieron atrocidades en nombre de la religión. En la Edad Media, la Inquisición, siglos XII-XIX, se convirtió en otro ejemplo de fanatismo religioso. La Iglesia Católica persiguió a aquellos considerados herejes, utilizando la tortura y la ejecución para mantener la ortodoxia religiosa. Fanatismo político. El siglo XX fue testigo de algunos de los ejemplos más extremos de fanatismo político. El nazismo en Alemania y el fascismo en Italia son claros ejemplos de cómo el fanatismo puede llevar a la opresión y el genocidio. Adolf Hitler y Benito Mussolini utilizaron la propaganda y la manipulación para fomentar un fanatismo nacionalista que resultó en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. En la Unión Soviética, el estalinismo también mostró características de fanatismo político. Joseph Stalin consolidó su poder a través de purgas y represiones, eliminando a cualquier opositor real o percibido. Fanatismo deportivo. El fanatismo no se limita a la religión y la política. En el ámbito deportivo, los hooligans en el fútbol europeo son un ejemplo de cómo la pasión por un equipo puede convertirse en violencia. Estos grupos de aficionados extremistas han protagonizado numerosos incidentes violentos en los estadios y sus alrededores. Fanatismo en la era moderna. En el siglo XXI, el fanatismo sigue siendo una fuerza poderosa. La polarización política y el auge de los movimientos extremistas han llevado a un aumento del fanatismo en todo el mundo. La crisis global y la precarización social y económica han creado un caldo de cultivo para el fanatismo, ya sea de carácter fascista, religioso o de cualquier otra índole. El fanatismo es una manifestación de la naturaleza humana, una expresión de nuestra capacidad para creer y luchar por lo que consideramos importante. Sin embargo, es crucial mantener un equilibrio y recordar que la diversidad de opiniones y el respeto mutuo son esenciales para una convivencia armoniosa. En un mundo cada vez más polarizado, es más importante que nunca fomentar el diálogo y la comprensión. Es importante señalar que la conciencia de la individualidad se suprime mediante la atenuación de la conciencia del yo, por una parte, y mediante la acentuación del sentimiento de pertenencia a lo otro. Para lo primero sirven, por ejemplo, el alcohol y otras drogas, etc. Para lo segundo se procede a la adhesión incondicional a congregaciones y facciones políticas o religiosas, la entrega a un grupo
a las personas posesivas, la conciencia corporal se disminuye mediante la reducción de las vivencias corporales y la desvalorización del mundo en donde la vida se desarrolla. En síntesis, pues el fanatismo debe de presentar al menos uno o más de las siguientes condiciones. El primero es el dogmatismo falaz, esta creencia en una serie de convicciones que no se cuestionan ni se razonan y cuya justificación lo es por su propia naturaleza. La intransigencia, que no acepta los análisis críticos de sus ideas o comportamientos. El maniqueísmo, de estas diferencias que son consideradas de manera radical pero que no admiten los matices. El reduccionismo doctrinal o simplicidad de análisis interpretativo es esta diversidad categorial que suele encerrarse en pocas categorías contrapuestas como buenos y malos, fulanos y menganos, del menudo o hijos de Dios, ¿no? La discriminación o intolerancia a la diferencia, este rechazo de lo que escapa a unos determinados modelos y etiquetas, y sin duda el autoritarismo, este afán de imponer la propia cultura, el estilo, las creencias y de forzar a que los demás se adscriban a lo mismo, ¿no? Vamos a entonces escuchar esta crónica de lo que dicen varios autores como Alejandro Sánchez Lopera, Teresa Sánchez Sánchez, que han escrito acerca del fanatismo y que bueno, también nos muestran algunos puntos importantes. Fanatismo. De los usos de una idea por Alejandro Sánchez Lopera. Este artículo examina cómo la idea de fanatismo ha sido utilizada y abusada en diferentes contextos, especialmente en el ámbito religioso. Sánchez Lopera argumenta que el fanatismo no es exclusivo de las periferias sociales, sino que también se encuentra en el centro de las sociedades modernas. El autor destaca que el fanatismo puede ser una herramienta de control y manipulación, y que su estudio debe considerar los grados de verdad que puede alcanzar una abstracción religiosa. Puntos clave: usos y abusos. El fanatismo se utiliza para controlar y manipular a las masas. Contexto religioso. La religión no es simplemente un arcaísmo, sino un problema global que debe ser pensado y experimentado. Grados de verdad. La cuestión no es la falsedad de la religión, sino los grados de verdad que puede alcanzar una abstracción religiosa. Paradojas existenciales y emocionales de las personalidades fanáticas por Teresa Sánchez. Este artículo analiza los factores psicosociales que contribuyen a las actitudes fanáticas. Sánchez destaca las paradojas emocionales y existenciales que acompañan al fanatismo, como la necesidad de pertenencia y la búsqueda de identidad. El artículo también aborda cómo el fanatismo puede llevar a comportamientos extremos y destructivos. Puntos clave: factores psicosociales. El fanatismo surge de una combinación de factores emocionales y sociales. Paradojas emocionales. Los fanáticos a menudo se sienten más realizados cuanto más alienados están. Comportamientos extremos. El fanatismo puede llevar a actos destructivos y nihilistas. El fanatismo, una perversión del narcisismo por Rogel Armengol Millans. Este artículo aborda el fanatismo desde una perspectiva psicológica, sugiriendo que es una manifestación de narcisismo perverso. Armengol Millans examina las características del fanatismo, como la intolerancia y la rigidez mental, y discute cómo estas actitudes pueden ser perjudiciales, tanto para los individuos como para la sociedad. Puntos clave: narcisismo perverso. El fanatismo es visto como una perversión del narcisismo. Intolerancia y rigidez. Los fanáticos muestran una intolerancia extrema y una rigidez mental que les impide aceptar otras perspectivas. Impacto social. El fanatismo tiene consecuencias negativas tanto a nivel individual como social. Bien, vamos entonces con las conclusiones. Digamos que el fanatismo es un fenómeno complejo, es multifacético y ha dejado una huella profunda en la historia de la humanidad. Se manifiesta en diversas áreas, desde la religión y la política hasta el deporte y la cultura popular. Aunque puede ser una fuente de motivación y comunidad, el fanatismo también puede llevar a comportamientos irracionales y peligrosos cuando se lleva al extremo. La clave para abordar el fanatismo radica en fomentar la flexibilidad mental, el diálogo abierto y el respeto mutuo. Es esencial reconocer la diversidad de opiniones y aprender a convivir con diferencias, evitando la polarización y la intolerancia. En un mundo cada vez más interconectado y diverso, promover la comprensión y la empatía es fundamental para construir una sociedad más armoniosa y justa. En
Resumen, el fanatismo nos recuerda la importancia de equilibrar nuestras pasiones con la razón y la tolerancia, asegurando que nuestras creencias y acciones contribuyen positivamente al bienestar colectivo. Formas de prevenir y contrarrestar el fanatismo. 1. Educación, pensamiento crítico, fomentar habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes para que puedan analizar y cuestionar información de manera efectiva. Esto incluye enseñarles a identificar sesgos y falacias lógicas. Diversidad y tolerancia, incluir en los currículos escolares temas sobre diversidad cultural, religiosa y étnica. Esto ayuda a los estudiantes a apreciar y respetar las diferencias. Historia y contexto, enseñar la historia de diferentes movimientos fanáticos y sus consecuencias para que los estudiantes comprendan los peligros del fanatismo. 2. Diálogo y empatía, diálogo abierto. Promover espacios donde las personas puedan expresar sus opiniones y escuchar las de otros sin prejuicios. Esto puede incluir debates, foros y talleres. Empatía activa, fomentar la empatía activa, que implica no solo entender los sentimientos de los demás, sino también actuar para apoyarlos. Esto puede reducir la polarización y el odio. Resolución de conflictos, enseñar técnicas de resolución de conflictos para manejar desacuerdos de manera constructiva y pacífica. 3. Separación de Iglesia y Estado. Políticas laicas, implementar políticas que aseguren la separación de la religión y el Estado para evitar la imposición de creencias religiosas en la legislación y la educación. Libertad religiosa, promover la libertad religiosa y el derecho de cada individuo a practicar su fe sin interferencias ni discriminación. 4. Desmantelamiento de estructuras de poder fanáticas, identificación de grupos extremistas, monitorear y desmantelar grupos que promuevan ideologías extremistas y fanáticas. Programas de desradicalización, implementar programas de desradicalización que ayuden a las personas a abandonar ideologías fanáticas y reintegrarse en la sociedad. Apoyo psicológico, proveer apoyo psicológico a individuos que han sido influenciados por ideologías fanáticas para ayudarles a recuperar una perspectiva equilibrada. 5. Responsabilidad individual, autocrítica, fomentar la autocrítica y la reflexión personal para que las personas puedan reconocer y corregir sus propios sesgos y prejuicios. Flexibilidad mental, promover la flexibilidad mental y la apertura a nuevas ideas y perspectivas. Esto incluye estar dispuesto a cambiar de opinión cuando se presentan nuevas evidencias. Participación comunitaria, involucrarse en actividades comunitarias que promuevan la cooperación y el entendimiento mutuo. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Yo lo invito, como siempre, que se sume, se suscriba a esta gran comunidad en YouTube y en Facebook, y sobre todo a que nos escuche. Gracias pues por eso. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias.